Bien, buenas noches. Venimos delante de ustedes a traerles estas palabras, a traer esta porción bíblica en la cual queremos que pues sea Dios quien a través de lo que yo diga pueda llegar a sus corazones y pueda permitir que se pueda hacer un análisis y si hay posibilidades de ponerlo por obra sería muy importante. Bien, vamos a hacer dos cosas importantes. Una, vamos a orar y luego vamos a escuchar una alabanza para iniciar con la prédica. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias por tu presencia, porque seas tú a través mío, Señor, dando estas palabras a las personas que la van a escuchar y permitiendo de que sea rema en sus corazones y que de alguna manera los lleven a pensar y que puedan ponerlo en práctica para que de alguna manera esto nos ayude no solamente a nosotros, sino al problema que tenemos mundialmente. Te doy infinitas gracias por estar aquí con nosotros, amado Padre, y que seas tú dirigiendo esta reunión en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Vamos a escuchar la prédica, la alabanza. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. El
derramó en la cruz el pecado ya no me puede atar, y que soy libre en verdad, en la cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor, ya no cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, ya no cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor, gloria y honra a ti, Señor. Bien, el tema básicamente es de Dios y hay unas exigencias que Dios tiene exclusivamente para su pueblo. Para eso he tomado el pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, donde dice, si mi pueblo se humillare y pidiere perdón y se apartare de sus malas acciones, yo lo perdonaré y bendeciré su tierra. Ahora, esta porción bíblica viene después de que Salomón construye el templo de Dios y construye la casa de Salomón. Y luego de que esto sucede, Salomón viene a través de una serie de exigencias, por decirlo así, que le hace a Dios en una oración supremamente interesante, donde hace referencia a las promesas que Dios le hizo a David. Que ya sabemos que Dios tuvo un gran aprecio a David. David quiso hacer el templo, pero el Señor le dijo que no, porque David había pecado. Y entonces ese pecado, que fue un pecado grave, pues lo apartó para que él hubiese podido tener la opción de haber construido el templo. Y Dios mismo le dijo, no, uno de tu descendencia será quien lo construya. Bien, entonces Salomón viene haciéndole una serie de referencias a Dios, que el que pecare, que mirara que orara y mirara ese templo, el Señor lo escuchara desde los cielos, lo perdonara, que si el pueblo de él salía a la guerra, en fin, toda una cantidad de situaciones, que el pueblo de Israel, como lo demostró, ha pecado muchísimo, porque pues es condición humana, es la condición del hombre vivir pecando, así no lo quiera, pero la condición del hombre es esa. Por eso inclusive Salomón lo dice aquí mismo, de que de todas maneras que no hay hombre que no peque. Entonces de allí pues viene Salomón haciendo esta serie de peticiones a Dios, y una vez que termina de hacer estas peticiones, sucede algo bien interesante, que es que llueve fuego del cielo
y quema lo que tenían para ofrecerle a Dios. Lo quema, o sea, es como si encontráramos una aceptación de lo que Salomón, el pedido que le hace Salomón al Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso le dice, yo estoy de acuerdo, y entonces manda fuego del cielo y de alguna manera pues entonces quema la ofrenda que habían colocado para ese Dios Todopoderoso, y que era la ofrenda que ellos tenían para un proceso de agradar a Dios durante algún tiempo, porque no iba a ser un solo día. Luego de que sucede esto, entonces Dios se le aparece a Salomón en sueños de noche, y entonces le dice que él ha oído la oración de Salomón y ha elegido para él el lugar, ese templo que le hizo Salomón, lo ha elegido Dios para que ese lugar sea un lugar de sacrificio y un lugar donde el Señor estaría para escuchar a su pueblo. Y entonces le dice Dios a Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consume la tierra, o si enviare pestilencia o pandemia a mi pueblo, hay algo interesante que puede suceder, que es con lo que iniciamos esta conversación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y lo más importante de todo, sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Pero entonces vemos en esta porción cómo el Señor tiene unas exigencias para escuchar a su pueblo. Y esas exigencias, en primera instancia, es si se humillare mi pueblo. ¿Por qué Dios hace que esa exigencia si se humillare mi pueblo? ¿Qué tiene que ver el humillarse para que Dios lo tenga en cuenta? Porque si de alguna manera nosotros quisiéramos buscar en el diccionario un significado de humillarse, veríamos que es una posición corporal que nosotros debemos asumir, ya sea doblando rodilla y colocando nuestra frente pegada al suelo, y que podríamos decir que es la acción en la cual el hombre entrega toda su altivez y toda su orgullo a Dios. Es la forma en decirle a Dios, yo no puedo, pero sé que existes tú, que sí puede. Entonces, de alguna manera, el pedido de si mi pueblo se humillare es como decirle, necesito que usted me diga que ya no es arrogante, ya no tiene soberbia, que es humilde, y entonces usted viene y a través de esa manifestación de humillarse, se entrega a mí en todo y por todo. Entonces es clave la posición que pide Dios para nosotros que somos su creación. Me imagino el gozo de Dios sabiendo de que nosotros, su criatura más hermosa, la criatura más, ¿qué podría decir? El solo hecho de analizar lo que es uno, lo que tiene uno, es una creación inimaginable, porque todo lo que tiene uno, que Él lo creó, lo puso. Entonces, llegar uno consciente a que debe hacer
adoptar esa conducta de humillarse delante de Dios, además de agradarle a Dios, es rendirse uno mismo a ese ser Dios Todopoderoso, a ese ser que alabamos, que en todo momento estamos rogando y que a Él presentamos todas nuestras peticiones que día a día nosotros como personas vamos a necesitar. Ahora, a título personal, tengo de que siempre que yo me levanto, abro mis ojos, le doy gracias a Dios por permitirme ese milagro de vida, porque Él ha permitido que yo tenga un día más de vida. Y si Él lo permite y si ha sucedido ese milagro, solamente yo debo tener ese agradecimiento para Él. Y aún más, siento en mi corazón como un gusto, como esa alegría cuando yo le digo al Señor, hoy te pido que perdones todos mis pecados cometidos en pensamiento, palabra y obra, y todo lo que tenga por hacer hoy, que seas tú delante de mí, Señor, haciéndolo por mí. Y a veces siento que Él me dice, sí, yo lo quiero hacer. Y la verdad es que las cosas que suceden ese día, todo lo que yo le haya pedido a Él en ese día, comienzan a darse de una manera pues que uno se asombra. Llegar a un banco y después de llegar al banco estar de primero y después haber una cola grandísima. A cualquier sitio donde uno llegue encuentra siempre gente atenta que lo quiera atender, pero es que vuelvo y repito, no es porque uno sea la última Coca-Cola del desierto, sino porque Dios está delante de uno. Y cuando Dios está delante de uno, todas las cosas se dan para bien. Bien, entonces es importante, Dios nos pide, Dios nos exige, humillémonos todos los días, no a cada momento, pero todos los días, sí, en el momento en que nosotros despertamos de nuestro sueño. Entreguémosle ese día, démosle gracias por haber permitido Dios que nosotros vivamos, y de verdad que el Señor hará por nosotros cosas muy interesantes. Tenemos una segunda exigencia, que es y oraren. Ya en esta segunda condición podríamos decir que la oración es la humildad en acción, para manifestarle al Señor a través de esa conexión que vamos a lograr con Él, porque la oración es la restauración de la comunión con Dios perdida en el Edén. Ya nosotros podemos acceder a esa relación directa con Dios, porque precisamente tenemos ya esa garantía de entrar a ese lugar santísimo sin tener necesidad de nada más. Entramos al lugar santísimo y comenzamos a hablar con Dios, a decirle, a darle gracias, a reconocer que nosotros no somos capaces de las cosas, que necesitamos de Él día tras día, que así como lo hizo Salomón en toda esa cantidad de cosas que le pidió al Dios Todopoderoso, así nosotros también necesitamos de que día a día, a través de la oración, el Señor escuche. Él escucha a su pueblo, a sus hijos, y escuche cómo necesitamos que nuestra familia llegue a los pies de Él, cómo necesitamos que el entorno en que estamos llegue a los pies de Él, cómo necesitamos de que el mundo sea diferente, de que el mundo entienda que hay un Dios todopoderoso que tiene unas exigencias y que lo que Él pide es que tengamos obediencia. Y entonces es importante, y lo comento desde este punto de vista, de
que uno a veces, ¿qué es lo que pide más de sus hijos? Pide tiempo, que sus hijos le dediquen tiempo a uno. Ahora ya es difícil porque pues obviamente están en otra situación, pero lo que se requiere en estas situaciones de conocer a las personas, como cuando uno conoció a su esposa y lo primero que hizo fue dedicarle tiempo para agradarla, para traerle cosas, para hablar con ella esa tarde de la noche. En fin, una relación se edifica con el tiempo. ¿Y Dios qué quiere de nosotros? Requiere tiempo, que nosotros le dediquemos un tiempo diario, que nosotros hagamos ese devocional diario para con Él, diciéndole todas las necesidades que tenemos y todo lo que queremos que Él haga por nosotros. Tenemos que presentarle nuestras peticiones, derramar nuestros corazones en adoración a ese Dios todopoderoso y poder establecer una comunicación, como decía anteriormente, que redunde en una relación, una estrecha relación de Dios y nosotros. ¿Para qué? Para que todas esas exigencias que nosotros tengamos para hacerle al Señor, pues las escuche. Les escuche, ¿por qué? Porque ya hemos logrado una relación con el Señor. Y eso debe ser continuo. Continuo en el sentido de que cada vez que sucede algo, yo doy gracias. Yo voy a una actividad bancaria. Salgo de primero o estoy entre los primeros, cuando salgo le doy gracias a Dios por permitirme haber hecho esa diligencia de una manera rápida, de una manera ágil. Entonces, en eso redunda esa relación con Dios. Y además de que se mejora esa relación con ese Dios todopoderoso, la bendición se manifiesta. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos conoce. Tiene ese conocimiento más estrecho con uno, entonces al Señor le agrada muchísimo. Y el Señor lo bendice a uno de una manera muy especial. Luego tenemos lo que dice la porción, buscar en mi rostro.